Afortunadamente, la mayoría de universidades tienen una ejecución presupuestaria por encima del 90%. Universidades, por ejemplo, la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, perdón, es una universidad que destaca por tener una ejecución presupuestaria del 99.99% en el 2019 y del 99.96% en el 2020, pese a que es un año de pandemia. Pero en cambio encontramos otros casos que son todo lo contrario. La Universidad Regional Amazónica IQIAM apenas utilizó el 31% de los recursos en el 2019 y bueno, mejoró al 67% en el 2020. O sea, debo reconocer que entre el 2019 y el 2020 la ejecución presupuestaria sí mejoró en la mayoría de universidades, pero sin embargo todavía no llegan a un porcentaje, por decirlo, adecuado. ¿Será que no requieren esos recursos? ¿Cómo o cuál es el sustento, en qué parámetros se sustenta esta asignación de recursos, Leonardo? La asignación de recursos de las universidades se otorga con base en una evaluación del número de estudiantes, de las carreras que tiene, de la calidad de la educación que tiene, es decir, los profesores, cuántos cursos tienen, la calidad de sus enseñanzas en sí. O sea, son una serie de parámetros que se miden para poder otorgar esos recursos. Y esos recursos provienen de las asignaciones que se dan a través del presupuesto general del Estado y de otros rubros que por ley le corresponden y están establecidos en la Ley de Educación Superior. La falta de ejecución del presupuesto, ¿qué evidencia? Negligencia, desconocimiento, falta de gestión. ¿Qué evidencia esto? A primera vista, esto evidencia una falta de planificación. Las universidades, si bien se han pronunciado respecto a retrasos en las asignaciones de las transferencias por parte del Ministerio de Finanzas, también recordemos que los recursos que utilizan están perfectamente programados desde inicios de año. En ese sentido, si bien existen retrasos, también existe un plan de ejecución que debe ser cumplido considerando las diferentes variables. No, con esto no quiero desligar de responsabilidades al gobierno central, pero sí me llama la atención, por ejemplo, que varias universidades hasta el 2019 no tenían publicado en el portal de transparencia de sus portales web la cédula presupuestaria, lo que es el detalle de en qué se está gastando el dinero que les son asignados. Al 2020 ya mejoró, ya hay universidades que ya lo han publicado. La Universidad Central, por ejemplo, en el 2019 no tenía ningún archivo de cómo se utilizaba el dinero, ni siquiera la nómina de los profesores. Y recordemos que toda institución pública está llamada a publicar esa información. Pero para el 2020, y el 2021, esta práctica ya se regularizó, al menos en la Universidad Central, y estamos terminando de revisar en el resto de universidades, porque al 2019 ninguna tenía. Eso también quería preguntar, tal vez insistir un poco sobre la transparencia o el acceso a la información. ¿Cuál fue la experiencia para lograr los datos que ustedes tienen? En el 2019 fue tremendamente fea, muy desagradable, la verdad. Nosotros publicamos un primer informe de las universidades pasando el primer trimestre del 2020 con cierre al 2019. Para entonces conseguir la información que es pública y que debe estar en los portales, fue realmente una tarea titánica. Contactarse con cada una de las universidades y encontrar que no había un teléfono directo al cual acudir en el caso de transparencia, que te atiendan de comunicación o de secretarías a decirte, bueno, ya vamos a ver quién nos responde, pero al final nunca tuvimos una respuesta. Más adelante, obviamente, fue cambiando esto paulatinamente. Nunca tuvimos una respuesta directa a las universidades, pero hemos estado monitoreando las páginas web de cada una y los resultados se han visto, al menos ahora que se va a ver en el siguiente informe. Ahora, Leonardo, punto de polémica a propósito del presupuesto fue la reacción de 8 universidades particulares cofinanciadas que emitieron un comunicado. Allí decían las universidades que el gobierno
ha recortado el presupuesto en alrededor de 12 millones de dólares de este recurso que es destinado a becas para los estudiantes de menores recursos económicos. El comunicado fue firmado por estas universidades. La respuesta del CENESID fue que no se ha recortado el presupuesto de las universidades, sino que más bien aumentaron. ¿Cuál es el análisis que hace el observatorio al respecto, Leonardo? Aquí nosotros hacemos una pregunta y seguramente no sea muy popular. ¿Por qué las universidades privadas deben ser financiadas con fondos públicos? Las universidades privadas, a diferencia de las universidades públicas, reciben recursos de su propia gestión, a diferencia de las universidades públicas. ¿Por qué nosotros los ecuatorianos de los fondos del Estado debemos financiar esta actividad? Al mismo tiempo, hacerlo. Es por ley, además, ¿no? Las universidades deben otorgar un porcentaje de becas. Por supuesto, y al mismo tiempo, al estar el Estado financiando becas en universidades privadas, estarían de alguna forma implícita reconociendo que las universidades privadas tienen una mejor calidad que las públicas y por eso te otorgo una beca para que estudies en universidad privada y no en una pública. Eso me llama la atención, pero algo que me llamó más la atención al respecto es la completamente nula transparencia que tienen universidades cofinanciadas, abriendo una ventana para casos de corrupción como los hemos visto en la Universidad de Manta, en donde el rector fue destituido por orden de Contraloría por varios contratos irregulares, o en un informe de Contraloría que fue publicado hace poco al respecto de la Universidad Técnica Equinoccial, la UTE, que por cierto, una de las firmantes de este reclamo por la reducción de becas es la UTE, pero sin embargo, el informe de Contraloría asegura que se otorgaron cerca de 160,000, 200,000 dólares, no recuerdo muy bien la cifra, pero se otorgaron becas financiadas con fondos públicos a estudiantes que no cumplían con un puntaje mínimo o que no cumplían con la documentación, que no habían entregado los documentos, que las becas por la UTE habían sido aprobadas sin que se hubieran entregado los documentos. El informe de Contraloría está ahí. Sin embargo, pese a los reclamos de la universidad, en varias ocasiones hemos intentado un acercamiento para que nos digan cómo se está utilizando nuestro dinero y ante esa pregunta simplemente hay una respuesta negativa, por no decir un portazo a la cara. Nada más una puntualización. No sé si en lo particular me llama la atención cuando miro las cifras, cómo determinadas universidades que parecería ser se alinearon políticamente con el Correato, reciben más recursos. El caso de la UTE parecería ser un reducto del Correato, por ejemplo. No sé si hay algunos elementos de análisis sobre esto, Leonardo. Sí, realmente. Me llama muchísimo la atención que desde la Universidad de Manabí, recordemos que el rector destituido era suegro del ex candidato presidencial Andrés Arauz. Si buscamos un poco en el portal de la Universidad de Manabí, encontramos varios textos, libros firmados, publicados bajo autoría del señor Orlando Pérez, que es director de medios, un trabajador de la prefectura de Pichincha, y son libros con contenido político, es decir, análisis respecto a lo que pasó en octubre del 2019 y situaciones similares, reafirmando discursos que el correísmo durante muchísimos años intentó posicionar para su propio beneficio. Y esos libros son financiados con recursos de la mencionada universidad, que a su vez es financiada con fondos públicos. El uso que con el recurso de todos los ecuatorianos. Por supuesto, eso me llama la atención. Y me llama la atención que este tipo de gastos no hayan sido justificados en su momento, o no se presenten, o se presenten por debajo de la mesa, porque para poder encontrar esa información es necesario rebuscar por debajo de la paja para poder hallarlos. No es algo que sea muy visible.
En definitiva, Leonardo, tenemos universidades que incumplen el presupuesto, que no son transparentes, que no permiten el acceso a la información, que tienen una vinculación pues, muy evidente con la política y finalmente los ecuatorianos tenemos que estarle financiando ese tipo de propaganda política. Vaya, qué universidades, ¿no? Yo creo que, tratando de ser un poco justo con las universidades, existe una corresponsabilidad. Como lo mencioné, del 2019 al 2020 he visto un avance bastante positivo en cuanto a la ejecución presupuestaria y en cuanto a la transparencia. Sí hay universidades que han mejorado la ejecución presupuestaria y hay universidades asimismo que ya actualizan sus documentos en el portal de transparencia. Un adelanto, y les adelanto una primicia de lo que será el siguiente informe al sector, al análisis, al presupuesto del sector educación. Encontramos, por ejemplo, que existe un mandato constitucional respecto a que a la educación básica inicial debe ser otorgado el 6%, el mínimo de 6% del PIB, un equivalente a. Existe también el mandato de que anualmente se debe aumentar el presupuesto de educación básica inicial el equivalente al 0.5% del PIB. Sin embargo, esas son metas que nunca se alcanzaron desde la aprobación de la Constitución hasta la fecha. Y claro, eso sí es responsabilidad no solamente del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Nacional, que son los que reciben el presupuesto inicial y lo aprueban. Ahora, claro, hay recursos como el del fondo que están atados al ingreso del Estado también, Leonardo. Por supuesto, los presupuestos son dinámicos. Por eso se presenta una proforma que es aprobada y en el transcurso del año el presupuesto se codifica, es decir, está sujeto a varios ajustes en el transcurso del año. Sin embargo, tenemos una ley aprobada que establece que debe existir un mínimo del 0.5 anual de educación básica y nunca se cumplió. Es decir, en la proforma presupuestaria, al menos antes del ajuste del presupuesto en la marcha, debería estar ese aumento y no está. La curiosidad que tengo, nos quedan pocos minutitos, pero retomando un poco la distribución de recursos para las universidades privadas, ¿cuáles fueron los parámetros también? Porque en las cifras que ustedes exponen, por ejemplo, la Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, que jugó un rol fundamental en la época de la Revolución Ciudadana, es la universidad que más recibe recursos, 8.2 millones, seguida de la Universidad Politécnica Salesiana, también muy cercana, 7.1 millones. Le sigue la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 6.1 millones, y en fin, así. ¿Qué parámetros se utilizan aquí? ¿Son los mismos, Leonardo, para la distribución de los recursos del fondo? Similares, es decir, número de estudiantes y la preparación que tengan también sus maestros, además de las becas que tengan programados otorgar en el transcurso del año. En ese sentido, no hemos tenido observaciones negativas, salvo el tema de transparencia que no se está cumpliendo incluso en las universidades. Es decir, universidades como la Universidad Católica, como la Universidad Salesiana, no tienen un examen negativo de Contraloría, como es los otros dos ejemplos que los he expuesto, pero que sin embargo en sus páginas web tampoco tienen un detalle de cómo se está utilizando ese recurso. No basta con poner un comunicado diciendo se otorgaron 100 becas para 100 estudiantes en el periodo tal y tal. No basta con eso. Es necesario dar un detalle, casi como si estuviera enseñando a un contador mi factura, mis declaraciones mensuales. De la misma forma, las universidades están obligadas a mostrar esos recursos porque son recursos de los ecuatorianos. No importa que sea una universidad privada. Esos recursos son recursos públicos y ellos, al recibir dinero público, deben mostrarlo. Deben evidenciar en qué se está utilizando. Claro, recordamos ahí la cercanía de la asambleísta Ponce con el rector de la universidad, asambleísta del Correato también. Es decir, todo eso debe ser transparentado, no puede ser que se maneje políticamente el tema, que se haga proselitismo a través de los recintos académicos que deben actuar en función del país. En fin, creo que por justicia hay universidades que cumplen con su papel, otras que deberían
reformar, cambiar. Lo importante es que cumplan con su misión, pues cada centro de enseñanza superior, que son fundamentales para el desarrollo del país incluso, ¿no? Leonardo, para concluir, este insumo va para la sociedad, tal vez podría ir incluso material como para investigar cómo se manejan estos recursos, es decir, ¿cuál es el objetivo en definitiva del trabajo? El objetivo del informe, hemos publicado hasta la cuenta 2 informes y les adelanto, en estos días estamos lanzando el informe especial. Vemos pendientes, ¿cuándo lo van a hacer? Espero que en esta semana. De hecho, ya está en el departamento de diseño, lo están revisando para poder diagramarlo y publicarlo como amerita el caso. Es un informe bastante extenso. La idea de este análisis es poder presentar un informe que me da la impresión que no se ha hecho hasta acá, hasta este momento. Quisimos saber en qué se está utilizando los recursos, encontramos algunas trabas. Es un informe que, pese a que es extenso, nos falta tiempo para analizar mucho más. Sin embargo, al menos por la parte de la ejecución presupuestaria de los recursos asignados del gobierno, quisimos saber qué es lo que sucede, pero no para atacar a uno u otro lado, sino ver las responsabilidades que tienen tanto el sector público, tanto el Estado, como las universidades, porque para mejorar el sistema de educación ecuatoriano, inicial básico, y las universidades y educación superior, no podemos esperar a que sea el gobierno el que solucione todos los problemas. Personalmente, no puede ser que un informe con el análisis del presupuesto y todos los recursos asignados para las universidades haya tenido que salir años después desde un observatorio, y no desde la academia. Bueno, pero me parece fundamental el papel que hace el Observatorio Ciudadano, ¿no? Es parte de esa contraloría social en la que deberíamos involucrarnos todos los ciudadanos. Creo que eso es fundamental en ese eje de la participación ciudadana. El pueblo, de acuerdo al artículo 204 de la Constitución, es el juez supremo, pues, y es el llamado justamente a observar al poder público. Por Creo que eso es supuesto, fundamental. desde el Siempre Observatorio de Gasto felicitamos de estas Público. iniciativas, Leonardo. Muchísimas gracias, Carmen. Desde el Observatorio de Gasto Público, lo que nos hemos propuesto con este informe es presentar las cifras mucho más allá de los discursos. Queremos que en torno al presupuesto de la universidad, lo ideal sería que el debate se enfoque en la asignación de presupuestos, en los recursos, en su distribución, en su ejecución, más allá de un discurso político. Los estudiantes, los profesores no pueden ser en este momento voces o peones de un discurso político. Utilicemos las cifras y analicemos con base en eso, con un conocimiento técnico de qué es lo que está sucediendo para hacer propuestas, para que de ahí comiencen nuevos procesos y se pueda mejorar la educación también. Bien, Leonardo, muy gentil. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Leonardo Ponce en Noti Hoy.